¿Qué es la meteorología? La meteorología proviene de dos vocablos griegos que vienen a ser meteorón y logos. Meteorón que viene a ser lo alto en el cielo y logos que es el estudio. En este entender, la meteorología se dedica al estudio de lo alto en el cielo. Esta es una rama de la física que aborda los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Uno de ellos viene a ser el movimiento en la atmósfera, que viene a ser la meteorología dinámica. Otro que viene a ser la interacción con los flujos de energía radiativa, la radiación solar e infrarroja. Otro es los procesos termodinámicos que llevan a la formación de nubes o precipitaciones en cualquiera de sus formas, que viene a ser lluvia, granizo o nieve. ¿Cuál es su objeto de estudio? La meteorología se dedica al estudio de las distintas capas de la atmósfera, al igual que las gases que rodean la superficie terrestre. Tiene otro peculiar objeto de estudio que es sobre los rayos solares que están sobre la Tierra, al igual que la energía absorbida por la Tierra. ¿Qué es la climatología? Es la rama de la meteorología que se preocupa de estudiar la evolución de las condiciones medias de la atmósfera en periodos largos. Para ello, esta ciencia describe las precipitaciones, variaciones de temperatura, presión atmosférica, vientos, entre otros. Así elabora registros conocidos como climógrafos. Las predicciones meteorológicas. Estos se realizan con el objetivo fundamental de determinar el futuro de la atmósfera. Los mapas del tiempo. Estos son ayudados a analizar por un higrorómetro, termómetro, barómetro o anemómetro, o también hay otros. ¿Cuál es la importancia de la meteorología? Pues como sabemos nos ayuda a predecir el clima para que las personas sepan cuándo va a haber algún cambio de temperatura brusco u otros, al igual que ayuda a los agricultores a saber cuándo es un buen momento de hacer sus cosechas, al igual que ayuda con los aviones para saber si es bueno el que salga el que este despegue o no. ¿Cuáles las aplicaciones de la meteorología? Pues como ya les saben, tiene ramas en las cuales se dividen entre la física, agrícola, médica, estadística, entre otras. La meteorología ayuda a estas a saber sobre distintos de sus aspectos que pueden ser dañados. Un ejemplo es que en la industrial, muchas de las industrias pueden hacer distintas acciones al aire y estos tienen que saber cuál es el clima para que estas no estén afectadas por ella o que no se pueda dar algún incendio por algunos productos químicos que estos utilicen. Bueno, yo voy a explicar lo que serían las ramas de la meteorología. En primer lugar, la meteorología física, que es la encargada de estudiar los fenómenos atmosféricos, como procesos termodinámicos, electricidad atmosférica, las reacciones físico-químicas en la atmósfera. Luego, la meteorología agrícola, que es la encargada de estudiar la interacción entre procesos meteorológicos y la agricultura. Meteorología médica, que es la encargada de analizar la relación entre agentes físico-atmosféricos con la salud de las personas. La meteorología dinámica, encargada de estudiar las leyes físicas y flujos de energía basados en procesos atmosféricos. La meteorología sináptica estudia los fenómenos meteorológicos basándose en observaciones en la misma hora y las anota en un mapa en tiempo real. Y la meteorología aeronáutica es una rama aplicada de la meteorología, la cual estudia los fenómenos meteorológicos y la relación que tiene con las aeronaves. La meteorología marítima es igual que la aeronáutica, solo que esta basa sus estudios en mar, costas y aguas interiores. Meteorología industrial se encarga de estudiar los fenómenos atmosféricos relacionados a las actividades industriales. Y por último, la meteorología estadística se ocupa de agrupar toda esta información meteorológica y hacerla más concisa y entendible. Todo esto mediante procesos estadísticos. ¿Qué es la meteorología estadística? Es una rama de la meteorología que se ocupa de transformar toda la información meteorológica en algo más conciso y sencillo de entender con la ayuda de la estadística. Gracias a esta información, los estudios del tiempo, los climas, los valores físicos que presentan estos, se pueden analizar de mejor manera estos fenómenos que suceden en todas las partes de la Tierra. Así se puede analizar y sacar conclusiones sobre cómo afecta a una ciudad o a una población. Además, con los gráficos estadísticos que se preparan, todas estas variables físicas como la temperatura, la presión, la velocidad del viento, etc., ayudan a determinar las distintas variaciones que puede presentar un clima y así ayudar a los meteorólogos a poder pronosticar los climas, prevenir algún fenómeno meteorológico que se puede presentar a un futuro y determinar una problemática. Pues esa problemática, que es lo que ya dije, de manera que, pues, cómo está afectando a la vida del hombre. Entonces, en eso me refiero a que si, digamos, yo recolecto los datos, digamos, la temperatura del mes de enero, los días del mes de enero, digamos, de la ciudad de Cusco, lo que yo puedo hacer es ordenar en un gráfico de barras, como todos conocemos. Y de esa manera, yo, por así decirlo, puedo pronosticar y dar a conocer a la población. Así que, entonces, la estadística me ayuda a que toda esa información se pueda entender y poder darla a conocer. Porque si no sería así, si la meteorología no tendría de estadística, pues sería un desorden.
Tipos de variables. La variable cualitativa son aquellas características que no pueden ser calculadas con números, sino que se clasifican en palabras. Entre ellas tenemos la cualitativa nominal, aquella variable que no consigue un orden específico, por ejemplo los colores. La cualitativa ordinal es aquella que sigue un orden o jerarquía, por ejemplo el nivel socioeconómico. La cualitativa binaria, variable que permite tener solo dos resultados, por ejemplo sí, no, hombre o mujer. Variables cuantitativas. La variable cuantitativa son aquellas que se caracterizan porque se pueden expresar o medir con números. Este tipo también se divide en cuantitativa discreta, que es aquella que se utiliza números enteros o finitos como el 1, 2, 3, 4, 5, mientras que las cuantitativas continuas es aquella variable que se utiliza valores infinitos o decimales como es el 65.3, 62.5, etc. Bien, ahora les hablaré sobre los tipos de muestreo. Los tipos de muestreo tenemos los probabilísticos y los no probabilísticos. En los probabilísticos tenemos el primero, que es el aleatorio simple, que es un subconjunto que se elige a la población de una población grande. El individuo se escoge al azar o por casualidad. En el muestreo aleatorio sistemático se escoge el primer elemento al azar y los siguientes se escogen mediante intervalos o sistematizados. El muestreo aleatorio estratificado es el muestreo que se basa en tener estratos homogéneos. El muestreo aleatorio por conglomeración o racimos es aquel que los grupos tienen similares características, pero su diversidad interna es variada. En esto se seleccionan los datos sacando racimos de cada grupo. El muestreo polietápico es aquel que consiste en tomar el muestreo por etapas para hacer un trabajo más práctico. Ahora los métodos no probabilísticos. El primero es el muestreo por cuotas. El muestreo por cuotas es un método de muestreo no probabilístico en el que los investigadores pueden formar una muestra que involucre a todos los individuos representando una población. El muestreo internacional por conveniencia es algo más conocido y por lo general se escoge por la proximidad del investigador. El muestreo casual o incidencial es cuando el investigador selecciona de manera directa a su muestra. Por ejemplo, estamos en la calle y escogemos a una persona al azar. El muestreo por redes o bola de nieve se utiliza cuando los participantes son muy difíciles de encontrar y se identifica que tengan las características que queremos para la investigación y sea un sujeto potencial de la población. Modelos estadísticos meteorológicos. Estos modelos se clasifican por escalas y tenemos a la escala macro, que abarca la escala planetaria y la escala sinóptica. Asimismo tenemos a la escala meso y a la escala micro. Lo que hacen estos modelos es relacionar las variables estadísticas dependientes con las variables estadísticas independientes, que en este caso son los predictores que obtenemos de pronósticos de modelos numéricos, observaciones meteorológicas previas, superficiales y información geoclimática. Asimismo podemos decir que los métodos que se emplean en estos modelos son métodos de regresión lineal múltiple, de regresión polinomial o logística y redes neuronales. En el cuadro que vemos a continuación podemos observar los distintos fenómenos meteorológicos que podemos captar de acuerdo a distintos tipos de escala en los que estamos trabajando. Para pasar al tema de estadística 1 o métodos estadísticos 1, es necesario hablar de conceptos previos como son población, dato y variable. Población es aquel objeto de investigación del autor, el dato vendría a ser aquella observación individual de las características que tenga este objeto de investigación, y la variable es una característica que poseen todos los individuos evaluados y esta puede variar constantemente. La estadística se divide en dos: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se encarga de organizar los datos para así poder analizarlos de mejor manera y que sean mejor comprendidos. Luego tenemos dentro de esto al análisis exploratorio de datos, que tiene como objetivo identificar los mejores modelos para que se presenten, para representar la población de la cual proceden los muestrales. Las estadísticas nos permiten modificar los grados de confianza de una muestra y etc. Estadística inferencial o analítica. La estadística inferencial o analítica, conocida como la estadística que trabaja con las probabilidades, ya que de esta depende ciertas predicciones. La estimación paramétrica es uno de estos conceptos generales que se trabaja dentro de la estadística inferencial analítica, que consiste en el cálculo de estadísticos en muestras con el fin de obtener información sobre los valores o parámetros de la población. Los intervalos de confianza determinan la probabilidad de que cierta predicción se cumpla, y hay distintos tipos de intervalos de confianza. Como podemos ver, acá tenemos el intervalo de confianza para la varianza, tenemos el tamaño de muestra para estimar, y luego también tenemos los intervalos de confianza para la proporción y el tamaño para la muestra estimada. Otro concepto que trabajamos en la estadística inferencial es el análisis multivariante, ya que se trabaja con varias variantes, donde una es la variable
dependiente y las demás son variables independientes. El diagrama de dispersión nos sirve para saber cuán asociadas están las variables, así también como el coeficiente de correlación lineal que se que se representa con la letra R minúscula, y el coeficiente de determinación que nos dice cuán dependientes son estas variables, y la fórmula con la cual se halla es coeficiente de correlación lineal al cuadrado multiplicado por 100, lo que nos da el coeficiente de determinación que se representa como R al cuadrado. La presentación de datos. La presentación de datos se da mediante cuadros estadísticos. Estos tienen que tener el título, columna principal o matriz, encabezados de columna, cuerpo del gráfico donde se muestran las estimaciones, los parámetros y todo eso, y fuentes y observaciones debajo del pie. Como podemos ver, tenemos estos cuadros que se trabajaron en las clases de estadísticas anteriores y podemos observar que tienen todo lo requerido. Con la exposición yo les hablaré sobre los métodos estadísticos número 2. Como primer punto tenemos las series temporales. Estos son eventos que se ubican en diferentes épocas y lugares del año, buscando detectar algún patrón en común que tengan, para permitir predicciones futuras, y se dividen en dos, en tendencias generales y en estacionales. En tendencias generales les explicaré mejor con un ejemplo. Como vemos en la figura 1 a la izquierda se muestra el incremento que hay del cambio climático que se muestran por años, mostrando una tendencia general y un crecimiento constante. En cambio, con los mismos datos tomados a intervalos de tiempo más cortos, presentan fuertes oscilaciones, como vemos en la figura de la derecha, que muestran los datos trimestrales en 2 años consecutivos y no se ve una tendencia muy clara. Los estacionales son periodos particulares que varían según los datos en tiempos fijados, como por ejemplo el clima en las temporadas de verano y el clima en las temporadas de invierno en la costa y sierra selva del país. La toma de decisiones. Este es un proceso en el cual se necesita recabar información para que sea capaz de responder a todas nuestras indagaciones y preguntas que tenemos. Para esto los resultados deben ser muy fiables, tanto en la recogida de datos como su análisis deben ser realizados con mucho criterio y de una forma objetiva. Y esta se puede dividir en dos. En toma de decisiones descriptiva, en la cual trata en donde nos da ya una población y una muestra. En cambio, en la toma de decisiones inferencial no nos da una muestra muy clara, donde el profesional debe buscar las decisiones más correctas. ¿Dónde y cómo se aplica? Esta principalmente se aplica para detectar el cambio climático, sobre todo cuando hay eventos extremos, para prevenir desastres naturales y cambios bruscos en las regiones. Estos principalmente se aplican en los métodos estadísticos, donde nos ayudará a una mejor comprensión de los fenómenos físicos. También nos ayudará una valoración de hipótesis, a un análisis estadístico donde los datos pueden sugerir la existencia o no de las relaciones entre las variables, y a la descripción de los datos observados, donde pueden ayudar a una predicción futura. Cálculo de los cuantiles. ¿Para qué sirve el cálculo de los cuantiles? Bueno, nos van a ser de gran ayuda para expresar datos estadísticos comunes de la descripción de probabilidades de un elemento. Está dado en forma general por la fórmula de Chadwick. En el siguiente ejemplo vamos a ver el cálculo del percentil 95 de la tabla que podemos observar. Es de lluvias extremas. Ya, entonces, para hallar el percentil 95 lo que necesitamos primeramente es saber el número de datos que tenemos, que vendría a ser 137. La tabla ya está depurada, eso quiere decir que bueno, ya ha sido limpiada y se han sacado los valores iguales a 0. Entonces, para hallar el percentil 95 aplicamos la fórmula y resolviendo esta ecuación nos sale que el percentil 95 es igual a 130,15, que vendría a ser en la tabla el dato 34,5. Entonces, a partir de 34,5 a más van a ser los días que se han presentado eventos de lluvias extremas, que vendría a ser 7. El índice y umbrales térmicos e índices fitoclimáticos. Bueno, primero definiremos qué es un índice fitoclimáticos. Bueno, en resumidas cuentas son las relaciones entre distintos elementos del clima. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a hallar si la planta de un durazno, por ejemplo, se puede desarrollar plenamente o no en la ciudad de Durango. Para eso nos han dado una tabla que es importante o necesario para utilizar las temperaturas medias que nos dan del 2007. Para hallar las horas frío es necesario la fórmula de Damota, que nos dice que las horas frío es igual a 485,1 menos 28,5 la temperatura media. Bueno, se halló con cada una de las temperaturas, el total de las horas frío suman 247,4. Entonces, se podría decir que el durazno necesita entre 400 y 800 horas frío, lo que, bueno, no es factible para que se pueda desarrollar